Bien, pues vamos a dar comienzo a la escuela bíblica. Bienvenidos a todos, muchas bendiciones. Y vamos a seguir tratando la lección 10, que habla de la paternidad de Dios. Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que hemos dado de esta lección hasta ahora. La realidad es que cuando nos convertimos recibimos la paternidad de Dios. Dios nos adopta como sus hijos. Dios es nuestro Padre y es un Padre perfecto. En Él no hay falla, Él es el Padre perfecto, el Padre de los padres. Entender la paternidad de Dios es fundamental para nuestro discipulado. Para ser buenos discípulos tenemos que ver a Dios como Padre. También debemos entender la necesidad de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a abrir el entendimiento a las cosas que no entendamos y también nos va a revelar la palabra de Dios para cada circunstancia en nuestra vida. Siempre hay una palabra, un rema, que se hace realidad cuando la creemos. También la revelación del Espíritu Santo es de suma importancia para poder andar por la vida de una forma correcta, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro protector, nuestro abogado defensor también. Muchos de los nombres del Espíritu Santo son esos. Abre el entendimiento, revela, guía y nos enseña acerca de Jesucristo y de su palabra. Los propósitos amorosos del Señor, de nuestro Padre Celestial, para todos los seres humanos, incluso aquellos que viven de espaldas a Él, Él quiere que todos se conviertan, Él quiere que todos puedan recibir los beneficios de su paternidad. Pero claro, hay un requisito esencial para poder recibir esa paternidad y es ser hijos de Dios. Los hijos son los que heredan y el requisito todos lo sabemos, es reconocer a Jesucristo, lo que Él hizo por fe y saber que gracias a su sacrificio, a su muerte en la cruz y a su gloriosa resurrección, los que creemos y seguimos las enseñanzas de su palabra, podemos llamarnos hijos de Dios. Eso es una gran garantía. Así que otra cosa importante que debe tener un discípulo es una comunión con Dios de una manera, digamos, íntima, una relación personal de padre con hijo. En Romanos capítulo 8, verso 15, Pablo nos recuerda que como hijos de Dios tenemos la necesidad de tener una comunión de intimidad con Él. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos de una manera íntima, Abba Padre, que en arameo significa, que es el idioma con que se hablaba, digamos, en las casas, en la familia, y Jesús hablaba con sus discípulos de una forma familiar, significa papaíto. O sea, así como tratamos a nuestros padres terrenales cariñosamente cuando tenemos un buen trato, una buena relación con ellos, también los llamamos papaíto. A la luz de todo esto, se puede confiar plenamente en el carácter de nuestro Padre Celestial y depender enteramente en su habilidad y en su poder. Otra cosa importante que debemos tener y saber como discípulos es que las bendiciones, los beneficios que deben existir, emanan todos de una relación auténtica y real, padre e hijo. En esa relación con Dios, claro está, nosotros como sus hijos y Él como nuestro Padre. Entonces estuvimos estudiando y hablamos sobre el privilegio de ser adoptados, también el testimonio de la adopción. La gente tiene que ver que somos hijos de Dios y la herencia de nuestra adopción. Repito, como he dicho antes, los hijos son los que heredan. Y estábamos tocamos plenamente la semana pasada el tema de la disciplina. Cuando hay adopción, los buenos padres disciplinan. Por eso la disciplina que Dios aplica a sus hijos es un gran beneficio y una gran bendición. Cuando soportamos esa disciplina divina, debemos recordar que Dios nos trata como a sus propios hijos. No existe ningún buen padre que no corrija a su hijo porque le ama. Esa es la condición, esa es por qué un padre corrige a un hijo, por amor, y Dios hace lo mismo con nosotros. Por tanto, como discípulos y buenos hijos debemos aceptar la disciplina de Dios. La exhortación y la disciplina son una necesidad para el avance y el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Y la preparación, la enseñanza y el discipulado
para poder llevar a cabo la gran comisión. El gran testamento que dejó Jesús antes de partir, dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión, que eso es de aplicación para nosotros hoy, para su iglesia contemporánea. Por tanto, la disciplina de la iglesia tiene como fundamento básico el hecho de que Dios disciplina y corrige a sus hijos porque les ama. La disciplina de Dios tiene que ser vista como algo bueno, nunca como algo malo. La siguiente cosa importante que debe saber todo discípulo, y aquí creo que nos quedamos, es que el amor del Padre en adopción nos llena de gozo por medio del poderoso nombre de Jesús y de su promesa de que va a regresar. Él prometió que se iba, sus discípulos se quedaron tristes cuando él marchó, pero él les prometió, les dijo, ahora estáis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando yo regrese. Y eso es también de aplicación para nosotros hoy. Quizá estemos tristes por las tribulaciones, por las situaciones que estamos viviendo, pero tenemos el gozo de saber que Cristo va a regresar y nos va a llevar con él, va a regresar a por su iglesia pura, santa y limpia. Jesús nos promete el cambio de la tristeza en gozo al creer en su regreso. Dios, aunque nos consuela, nos dice que son bienaventurados los que lloran. ¿Por qué somos bienaventurados cuando lloramos? Porque sabemos que Dios nos consuela. Esa es la bendición que tenemos los que creemos en Dios, seguimos sus enseñanzas, seguimos la palabra, entonces tenemos el gozo. Aunque estemos tristes por las circunstancias, tenemos el gozo de que esperamos, sabemos que lo que prometió, que iba a regresar, lo va a hacer. Por eso en Mateo capítulo 5, verso 4, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados, que quiere decir felices, gozosos, bendecidos, los que lloran. Por un motivo, porque ellos recibirán consolación. La clave aquí es obvia. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Esta es la bendición. El llanto en las Sagradas Escrituras tiene dos enfoques. El primero es por la muerte de un familiar, por la muerte de alguien querido, o el sufrimiento de alguien, bien un sufrimiento propio o un sufrimiento ajeno en nuestra familia. La gente llora por esos motivos. Y el otro enfoque son las lágrimas por nuestro pecado, cuando nuestro corazón está dolido por haber ofendido a Dios y también a nuestro prójimo. Y ese arrepentimiento, si es sincero, produce llanto. Amén. De este último tipo de enfoque del llanto quiero hablaros y de cómo debe ser nuestro llanto para que Dios nos consuele. La promesa de Dios a los que lloran es que primero serán perdonados y en segundo lugar serán consolados. Cuando somos consolados por Dios, también ese gozo de recibir ese consuelo nos produce llanto, el llamado llanto de alegría. ¿Por qué lloras? Porque estoy lleno de alegría, ¿verdad? El otro llanto es lleno de tristeza, pero también existe el llanto de alegría. En Isaías capítulo 61, verso 3, Isaías profetiza sobre los motivos por el cual Jesús sería ungido. Ungido también significa enviado. El Mesías significa el enviado. Dice así, para dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría, o sea, óleo de gozo, dice otra traducción, en vez de llanto. Esto habla de consuelo. Cantos de alabanza en vez de desesperación, espíritu angustiado. Los llamarán robles victoriosos plantados por el Señor para mostrar su gloria. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir ese óleo, ese perfume de gozo? Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, lo siguiente. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, produce condenación. Esto quiere decir que la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado,
y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, el cual no se arrepiente, le falta el arrepentimiento, es, digamos, una tristeza, un enfado cuando los demás descubren nuestro pecado. ¿Está comprendiendo? Y esto resulta para muerte espiritual. Esto trae condenación. La tristeza, según Dios, según la palabra de Dios, nos viene cuando nos autoexaminamos y vemos lo que nos falta para alcanzar la estatura de Cristo, que es el modelo a seguir. Esto nos llenará, o sea, nos llevará a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos. Este arrepentimiento, si es verdadero, va a producir llanto. Un llanto que además de físico, será un llanto de nuestro interior, porque nuestro espíritu también llora. Y también llora de alegría y también de tristeza cuando estamos aferrados al pecado. El Espíritu Santo también, nuestro espíritu, también llora, porque ese es el soplo que salió de la boca de Dios y nos infundió vida, aliento de vida. Entonces nuestro espíritu también sufre, también llora cuando no hacemos las cosas que le agradan a Dios. Por eso ese no arrepentimiento, ese llanto que no se produce porque no nos arrepentimos, nos trae condenación. Hay una promesa en esto, una gran promesa, y la repito: seremos consolados. El consuelo de sentirnos perdonados, en primer lugar. El consuelo que Jesús da a todos los que lloran y sienten la tristeza por haber ofendido a Dios por nuestra mala conducta y nuestro mal testimonio. El profeta Isaías lo expresa así: perfume, óleo de alegría, de gozo, en vez de llanto. Esta es la promesa, es un cambio. Nos cambia la tristeza por el gozo, por el óleo de la alegría y el gozo. David, en el Salmo 30, versículo 11, expresa su confianza en Dios y en una situación de angustia declara, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, de gozo. El gozo es la alegría en el alma. Dios cambia nuestra tristeza y la convierte en baile, en alegría, en fiesta. Nos quita, digamos, la ropa de luto, que siempre es diferente a la ropa de fiesta, ¿verdad? El día de Nochevieja o el día de Año Nuevo nos vestimos nos ponemos, los que no se ponen corbata nunca se la ponen ese día, o sea, digamos que es un vestido especial. Pues a eso está tratando David, el salmista David, cuando dice que Dios nos va a quitar la ropa de luto y nos va a poner ropa de fiesta. Eso es cambiar la tristeza en gozo. Y Salomón, su hijo, en Eclesiastés, capítulo 7, verso 2, nos dice lo siguiente: prestad atención porque esto igual no lo habéis leído nunca. Dice: más vale, más conveniente a veces ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos, ¿verdad? Cuando vamos a la fiesta no te vas a acordar, no te acuerdas de que un día vas a morir, pero cuando vas a un entierro sí. Por eso dice que a veces es bueno ir a los entierros para recordar que un día también nosotros moriremos. Si estás arrepentido de no ser realmente bueno con los demás, si consideras que tu vida cristiana deja mucho que desear, si estás harto de estar atado al pecado, si realmente deseas y necesitas cambiar, si todo esto te produce un llanto profundo que sale de lo más profundo de tu ser, tengo una buena noticia para ti. Vas a ser consolado si realmente sientes todo lo que te he dicho. Porque son síntomas de tristeza según Dios, son síntomas que demuestran que estás arrepentido de verdad. Por tanto, toma la decisión, no esperes más y recibe el consuelo divino. Yo no sé si alguno de los presentes tiene alguna situación que he nombrado, pero si realmente quieres cambiar de vida, quieres que tu vida dé un giro, tienes que
arrepentirte, venir al Señor y el Señor te va a consolar. Porque esto nos hace acreedores a la promesa bíblica. Hemos leído de que tus lágrimas y tu lamento serán reemplazados por óleo de alegría, perfume de gran gozo. En Mateo capítulo 26, verso 75, vemos a Pedro después de negar a Jesús. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Este es el tipo de llanto que desea el Señor, que lloremos por haber ofendido a Dios. El llanto que trae salvación. Rompió a llorar con gran tristeza y amargura porque había traicionado, había negado a su Señor. ¿Estáis entendiendo? El gozo que nos produce el arrepentimiento y el perdón de Dios, que nos trae como consecuencia precisamente de arrepentirnos. El llanto es un fruto que demuestra nuestro sincero arrepentimiento. Recuerda, bienaventurados los que lloran, felices, dichosos, bendecidos, porque Dios bendice cuando nuestro llanto demuestra nuestro sincero arrepentimiento. Otra cosa importante, pasamos a otro tema, que debemos saber es la provisión del Padre a sus hijos. Cuando nos adopta, nosotros recibimos. Él se convierte en un Padre proveedor, en un Dios que nos provee, tanto material como espiritualmente. Y eso debemos saberlo y creerlo, que muchas personas andan afanados porque creen que no van a llegar a final de mes y se complican la vida con varios trabajos. A veces la excusa de no llegar a fin de mes es que quieren ganar más dinero. Pero Dios, en su promesa, cuando nos adopta como hijos, se convierte en nuestro proveedor. Y los discípulos debemos saberlo y debemos entender que cualquier necesidad que tengamos, si andamos en el orden de Dios, si buscamos el reino de Dios primeramente, Él nos va a proveer de cualquier necesidad que tengamos. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, se está refiriendo a la gente que no cree, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, no seamos como la gente incrédula, no seamos como seguramente los seguidores de otras religiones, porque nuestro Padre sabe exactamente lo que necesitamos. Él lo sabe, incluso antes de que se lo pidamos. Verso 26 nos pone un par de ejemplos. En el 26 y luego en el 30 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace la siguiente pregunta, que es para nosotros hoy también. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno porque se ha secado, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, mujeres de poca fe? Nosotros somos mucho más importantes para Dios que el resto de la creación. Eso lo tenemos claro, somos la joya de la creación, somos lo más preciado, somos su especial tesoro, somos, como he dicho, lo más importante de la creación para Él. Él ama, porque ha creado a los animales, las bestias, lo ama a su creación, todo lo que Él ha creado, pero nosotros somos su especial tesoro. Él nos ama con un amor diferente. En Éxodo capítulo 19, verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si me escuchareis y guardareis mi pacto, esta es la condición para ser su especial tesoro, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una condición para que podamos ser ese especial tesoro que Dios quiere que seamos, y es que tenemos que escuchar, prestar atención a lo que nos dice y obedecerlo, guardar su pacto.
la condición es guardar su pacto, obedecer su palabra. En Malaquías capítulo 3, versos 17 y 18, vemos a Dios marcando la diferencia entre el justo y el malo. Dice, y serán, refiriéndose a los justos, para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, o sea, tendré compasión de ellos, como el padre que perdona a su hijo que le sirve, porque es un hijo obediente. Entonces, verso 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay muchas personas que dicen servir a Dios, pero no hacen nada para Dios. Eso no es servir a Dios, eso es, digamos, apuntarte a una religión, cubrirte con una hoja de higuera, que son las religiones, simbología de las religiones, lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Se pusieron detrás de hojas de higuera. Simbología, repito, de la religión. Las religiones no hacen nada más que daño. Poneros detrás de o sea, tocar en pleno verano, ponerse a tocar las hojas de higuera y verás qué picazón os viene, ¿verdad? Pues las religiones son lo mismo. Escuecen, nos hacen daño más que bien. Muchos creen que la religión nos acerca a Dios y es todo lo contrario. Las religiones nos alejan de Dios. Por eso Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Y en Juan capítulo 14, verso 2, Jesús nos promete que hay lugar suficiente en el cielo para todos los que han sido justificados por Él y como consecuencia viven una vida justa, honrada, y por eso merecen esas moradas en el cielo. Y nos dice lo siguiente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros. Esto es una gran promesa de Jesús sobre nuestra futura provisión celestial, sobre nuestra herencia. También Dios provee material, como he dicho, y espiritualmente. Cuando decidimos que Dios sea nuestro proveedor, significa que Él primeramente nos provee paz, gozo, nos provee de nuestra necesidad espiritual y también la material, nuestra comida, nuestro vestido, nuestro techo. Este es el propósito de Dios, ser nuestro proveedor, porque es un padre que provee. Los padres proveen el alimento para la familia, tanto material, y esto no lo entiende mucha gente, como también espiritual. Un padre está obligado a ser el cabeza de familia en el sentido amplio, en las dos vertientes, en los dos enfoques, lo material y también lo espiritual. Hay quien se preocupa tanto de lo material que se olvida de lo espiritual, que es quizá lo más importante. Amén. Por eso el Señor nos provee todas las cosas, pero claro que nosotros podemos estar fuera de su propósito. ¿Cuándo? Cuando no andamos en su voluntad. Cuando andamos, digamos, haciendo lo que queremos y luego queremos que Dios nos bendiga y así no vamos a recibir bendición. La bendición se recibe a través de la obediencia. Si no obedecemos, no hay bendición. Y eso a veces muchos de los llamados cristianos se les olvida. Quieren la bendición, pero no quieren la obligación, que es la obediencia a Dios y a su palabra. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 al 12, Pablo nos dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da la semilla y el pan? Dios es el que da la semilla para que nazca el trigo, que no sabemos cómo ocurre, pero ocurre, porque ahí está la mano de Dios, ¿no? Muere una semillita en la tierra y nace una espiga llena de trigo. Eso no lo podemos explicar de una manera lógica, ¿verdad? Pero es así, ocurre. Y es que la mano de Dios está detrás, porque Él es, repito, el que da la semilla al que siembra y luego el pan al que come. Ese
ese Dios proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. En otras palabras, para que seáis generosos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Hermano, es Dios quien provee, repito, y provee la semilla al agricultor y luego el pan para que él pueda comer gracias a su trabajo. De la misma manera, Dios proveerá y aumentará los recursos que necesitemos y luego esto producirá un gran cosecha de generosidad, porque si hemos recibido y sabemos apreciar que nos viene por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios ha sido generoso con nosotros, nosotros debemos ser generosos con los demás. Y Dios te va a proveer, si tú tienes un corazón, digamos, dadivoso, te va a dar lo suficiente para ti y tu familia y también para que puedas ayudar al necesitado. Esas son promesas bíblicas. Una condición para recibir todo tipo de provisión de parte de Dios depende de nuestra generosidad. De esta manera seremos bendecidos y tendremos provisión en todo sentido para que nosotros también podamos ser generosos. Si somos generosos y lo hacemos dando testimonio de lo que nos enseña el Señor, cuando llevemos las ofrendas a los que la necesitan o la ayuda al que lo necesita, ellos también darán gracias a Dios por vuestro testimonio y por vuestra ayuda. ¿Estáis entendiendo? O sea, todo esto glorifica a Dios. El ser generoso le da la gloria a Dios, porque los demás también van a agradecer a Dios por nosotros que les hemos ayudado. Existen dos cosas buenas que resultan del ministerio de dar y de nuestra generosidad. La primera es la satisfacción que produce el dar. Cuando uno da se siente bien, ¿verdad? Cuando uno ayuda a alguien se siente bien. Cuando uno cubre la necesidad de una persona necesitada, uno se siente bien. Y además, si lo haces con alegría, mucho más vas a sentir ese gozo, esa alegría interior. Y en segundo lugar, los necesitados expresarán también con alegría su agradecimiento a Dios, porque a través de nosotros Dios cubrió su necesidad. ¿Estáis entendiendo? En Filipenses 4, verso 19, Pablo declara, esto está hablando de que tenemos que dar un buen testimonio del amor de Dios. El amor de Dios, nosotros decimos que Dios nos ama y Dios ama a la humanidad, pero ¿cómo demuestra Dios su amor hoy, en la actualidad? A través de nosotros, a través de su cuerpo, de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios, o sea, la gente que no conoce a Dios va a conocer a Dios y va a recibir la bendición de Dios y va a saber que viene de Dios cuando nosotros lo hagamos. Ese es nuestro trabajo. Por eso dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda que la provisión sea del tipo que sea, material o espiritual, y la fuerza y la valentía para afrontar cualquier dificultad viene del único que puede suplirlo todo, de Dios, que es todopoderoso. ¿Estáis comprendiendo? Para que toda la provisión que viene de Dios nos alcance, en primer lugar es necesaria, como dije antes, nuestra generosidad. Tener siempre la mano abierta para ayudar y bendecir al necesitado. Y en segundo lugar, creer que Jesús pagó con su vida para que las ventanas de los cielos se abrieran para nosotros con todo tipo de provisión y se hiciera la promesa de Dios que encontramos en Malaquías capítulo 3, verso 10, donde el propio Dios nos dice, traedme los diezmos y las ofrendas para que haya provisión para todas las necesidades. Y luego añade, ponedme a prueba. Esto es un desafío que Dios nos hace.
Ponedme a prueba en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendiciones en abundancia es la promesa de Dios para nuestra generosidad. Si no lo habéis hecho, prueba a Dios de esta manera. Él te lo está diciendo, pruébame a ver. Si no abro las ventanas de los cielos y te lleno de bendiciones a ti y a tu familia. Esas son promesas bíblicas. Yo creo en las promesas de Dios. Pero claro, como siempre digo, las promesas de Dios, la mayoría o casi todas, están condicionadas a nuestra obediencia, a hacer nuestra parte. Si nosotros no somos generosos, si no sembramos, ¿qué vamos a recoger? ¿Estáis entendiendo? Si obedecemos su palabra, así como el Señor es generoso con nosotros, también nosotros tenemos que tener nuestra disposición para bendecir a los demás que lo necesiten. Aprendamos a ser generosos y a creer en las promesas de que Dios, con su infinita bondad, nos concede. Otra cosa importante que debe saber un buen discípulo, o debemos aprender en la escuela de discipulado, es la protección del Padre con nosotros sus hijos, a partir de su adopción. En Juan capítulo 10, verso 27 al 29, Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué gran promesa, ¿verdad? Pero es cuando oímos la voz de Dios, cuando la escuchamos. Sabéis que oír en la Biblia también significa obedecer. Cuando oímos y obedecemos, entonces Dios nos da vida eterna. Dice, y no vaya a perecer jamás, ni nadie os arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios, hermanos. La promesa de que nadie nos arrebatará de sus manos nos habla de protección. En su mano, que es símbolo de fuerza, poder y protección, estamos completamente seguros y protegidos. No abandones jamás la mano de Dios. La mano de Dios, repito, significa cobertura, protección, fuerza, poder. En Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, o sea, una vez cumplido su ministerio, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. O sea, que los protegió hasta el final. Siempre tuvieron la protección de Jesús los que andaban con él. Y hoy ocurre lo mismo. Cuando andamos bajo la cobertura de una iglesia verdadera, una iglesia donde se predique el evangelio completo, el evangelio verdadero, estamos protegidos. Por eso yo no estoy de acuerdo con las personas que no acuden, que no se reúnen, o se reúnen cuando les parece, porque están perdiendo la protección de Dios. Dios nos protege. La iglesia es como la gallinita y sus alas abiertas, donde se cobijan todos los polluelos. Y hay muchos que les gusta estar por fuera. Y el enemigo dice que aísla a las personas para atacarlas y destruirlas. El diablo nunca va a atacar cuando estemos bajo la cobertura, protegidos por la iglesia. Es como una campana que nos cubre. Y a veces muchos no entienden esto. Y no entienden que el reunirse no es un capricho de los pastores, ni un capricho de Dios. Es para que Dios nos pueda proteger. Y dice que los protegió hasta el final. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su lugar de partida, al cielo, junto al Padre. Y dice que amó tanto a sus discípulos durante su ministerio que los amó hasta dar la vida por ellos. Tremendo, ¿verdad? Eso es protección, eso es saber proteger, eso es el amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios. El amor hizo que Él estuviera dispuesto a morir por ellos y también por nosotros. De alguna manera su muerte y su resurrección nos protege y nos libra de la condenación eterna.
que no es otra cosa que la eternidad sin Dios. Existe la eternidad y existe la vida eterna. Como explicaba el otro día en la escuela bíblica, bueno, aquí, la semana pasada creo, la anterior, no es lo mismo la eternidad que la vida eterna. Porque en la eternidad es algo que no tiene principio ni tiene fin. Tenemos la eternidad, el ser humano es eterno, nuestro espíritu es eterno, no muere, pero tiene dos sitios donde ir en la eternidad, o a la vida eterna, la vida en la eternidad en la presencia de Dios, o la vida, o la muerte eterna, la condenación eterna en la presencia del mismo diablo. Por eso yo quiero pasar la eternidad en vida eterna. ¿Estáis entendiendo? Porque la eternidad simboliza tanto la vida eterna como la muerte eterna. Nuestra herencia como hijos, nuestra herencia por ser adoptados por Dios es la vida eterna, la eternidad con Él. Hablemos de la generosidad del Padre. En Lucas capítulo 12, verso 32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, o sea, ha sentido placer, se deleita en daros el reino. Y en Mateo capítulo 7, verso 11 nos dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. En otra traducción, en otro evangelio dice: dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hermanos, como hijos de Dios, también y de la misma manera que Dios es generoso con nosotros, debemos mostrar la misma generosidad. Y repito, es una necesidad ayudar al necesitado. Es algo, digamos, que no es una opción, es algo obligatorio de la ayuda mutua y de hacer el bien. No nos olvidéis, dice la palabra de Dios, porque estas son la clase de sacrificio que le agradan a Dios. Tanto material como espiritual, Dios nos llama a hacer el bien y ayudar y compartir con los necesitados. Nuestra máxima aspiración hoy, la corriente de este mundo, en la actualidad, es sentirnos bien. Todo el mundo dice: tú vive tu vida, siéntete bien y olvídate de los demás. Don't worry, be happy, dicho en inglés. Preocúpate de ti. Quizás solo nos preocupamos de nuestra situación personal, de nuestros seres queridos, que no está mal. En definitiva, deseamos vivir una vida sin pensar en los demás. Y es lo que pasa en la actualidad. La gente está pasando necesidad. Esto, si lo hacemos así, si nos preocupamos solamente, si no tenemos empatía con los demás, si nos preocupamos solamente de nosotros, estamos siendo hipócritas. Nos llamamos cristianos, pero no actuamos como cristianos. Y eso es de hipócritas. Muchas veces a la injusticia del egoísmo, por la injusticia del egoísmo, nos olvidamos de las personas necesitadas que reclaman nuestra ayuda. Hay personas sin hogar, hay personas viviendo debajo de los puentes de la autovía, hay personas que no tienen donde pasar la noche. Llega el día y bien, se despiertan, pero llega la noche y no saben, y más ahora, con temperaturas de invierno. En verano, oía el otro día un testimonio de alguien que salió en televisión, dice: en verano es más llevadero, pero en invierno con el frío es más difícil. Hay gente muy necesitada que duerme en la calle y que no tiene absolutamente nada, ni siquiera nada que llevarse a la boca. Y a nosotros nos sobra de todo, ¿o no? ¿Tenemos falta de algo? ¿Tenemos necesidades de algo?
La única necesidad que tenemos y el único déficit que tenemos es el amor. Amar a estas personas desvalidas. También otros reclaman ayuda espiritual. Hay muchas personas que quizá una palabra de aliento evite que se suiciden. Hay muchas personas que lo pierden todo y lo ven todo tan negro. El enemigo los lleva a una situación que deciden quitarse la vida. Pero si hay un cristiano que se pone ahí y le dice, no, aquí estoy yo, una palabra de aliento, de ánimo, puede salvar una vida. ¿Estáis comprendiendo, hermano? ¿Podemos ayudar en un mundo lleno de tanta necesidad? Pregunto. Yo creo que sí. Y no es que podemos, es que tenemos la obligación. Es tiempo para que los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia de Jesucristo, ejerza su ministerio de ayuda al necesitado. Debemos hacer un alto en el camino para recordar y obedecer las palabras del autor del libro de Hebreos, que nos dice en el capítulo 13, verso 16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Tú puedes hacer el sacrificio que quieras. Puedes subir a la fuensanta descalzo o de rodillas. Pero a Dios eso no le agrada. Lo que a Dios le agrada es la empatía con la gente necesitada. La ayuda mutua, la ayuda entre nosotros como iglesia. Y la ayuda a las personas que viven a nuestro alrededor, que hay mucha gente pasándolo mal. Hacer el bien, ayudar y compartir con los necesitados, tanto material como espiritualmente, son los sacrificios que de verdad le agradan a Dios. Muchas veces pensamos y creemos que la única manera de ayudar es económicamente, con dinero, pero realmente incluso con una sola palabra podemos salvar la vida de alguien que, como he dicho, esté inmerso en una terrible pena o sumergido en una gran depresión, la enfermedad de este siglo, la depresión, que son enfermedades que son enfermedades del alma, no son físicas, o qué sé yo, podríamos salvar a alguien que en su situación haya pensado, como he dicho, en suicidarse. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, el apóstol Pablo nos dice la forma de cómo debemos ayudar. Dice así, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerda que sirves a Cristo, que es nuestro verdadero dueño. Y el dueño es el que manda, ¿verdad? El jefe, cuando trabajamos en una empresa, el jefe es el que manda. Y le obedecemos. Porque si no, lo primero que quizá no cobremos. Y segundo, que nos pone de patitas en la calle. Pues el Señor es nuestro jefe, es nuestro dueño. Y le servimos a Él. Y Él nos exige el ayuda mutua y el hacer el bien. Estamos en este tiempo, en un tiempo de muchas celebraciones, ¿verdad? El tiempo de Navidad, que todos engordamos entre 10 y 14 kilos. Luego en la cuesta de enero y febrero, pues nos vamos a los gimnasios, ¿no? O sea, quiero decir que aunque nos quejamos de que la vida está mal, nos sobra. Nos gastamos el dinero porque la Navidad, la verdadera Navidad no es la Navidad del consumo. O yo diría del consumo, de consumismo traje o consumismo vestido siempre. Pero no alardear y decir, bueno, pues ¿qué en Navidad tenemos que comer 3 veces más que en los días normales? ¿Os dais cuenta que es una hipocresía? Y hay gente, como he dicho, con mucha falta de ayuda. Es un motivo de preocupación, la verdad, de pena. Y muchas veces esto crea tensiones en nuestra vida, crea ansiedad.
De ahí que nuestra misión como parte de la Gran Comisión es traer paz, consuelo y esperanza con nuestra ayuda. Debemos pensar siempre, como nos exhorta Pablo, que todo lo que hacemos, la ayuda que prestamos, lo debemos hacer pues como si lo hiciéramos al Señor. Seguramente en algún momento de tu vida, y en este tiempo quizá más, te has encontrado con alguien que está en problemas y por alguna razón no le has ayudado. Y el problema no está si no puedes, está si puedes y no lo haces. Si no puedes, pues no puedes. El problema es cuando sí puedes, tienes para ayudar y no lo haces. Yo creo sinceramente que todos los hijos de Dios en alguna medida podemos, porque Dios a sus hijos nos provee lo que necesitamos. En 2 de Corintios capítulo 9, versos 7 y 8, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada uno debe decidir en su corazón cómo, a quién y cuánto debe dar y ayudar, y no debemos hacerlo de mala gana, ni porque nadie nos empuje o por obligación, por alguna presión que nos haga, sino porque Dios nos ama y nos provee a nosotros. Dios ama a la persona que da con gozo y con alegría. Y además, a esa persona que da con gozo y con alegría, Dios la proveerá con generosidad todo lo que necesite. Entonces siempre tendremos todo lo necesario para nosotros y también habrá de sobra para compartir con las necesidades de los demás, porque Dios es fiel. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. En Proverbios capítulo 3, verso 27, Salomón escribe, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo hoy para darle. ¿Estoy entendiendo? No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedes hacerlo hoy. Aquí se puede aplicar ese refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este refrán sirve para muchas cosas, pero también se puede aplicar aquí. Hacer el bien y ayudar al necesitado sin mirar a quién, sin hacer diferencia de personas, te traerá la recompensa de parte de Dios, aunque nunca debemos hacerlo esperando la recompensa. Nunca hagas las cosas porque Dios te vaya a recompensar, porque eso de alguna manera es como poner a Dios entre la espada y la pared. Yo hago esto, pero tú me tienes que hacer lo otro. Hazlo por amor a Dios, hazlo por amor a los demás y el Señor te va a recompensar. Nunca debes hacerlo, repito, esperando ninguna recompensa, ni esperando nada a cambio, sino que debemos actuar de la misma manera altruista, de la misma forma que Jesucristo dedicó su vida a servir a los demás por encima de su condición de ser Dios. El verdadero espíritu que Jesucristo trajo a esta tierra, ya estoy terminando, y el motivo de su nacimiento se basaron en hacer el bien y que nos ayudemos mutuamente y sobre todo aquellos que más lo necesitan. Dios lo que realmente mira es nuestro corazón. Cuando le hagas el bien y ayudes a alguien necesitado, Él ve con la intención que lo haces. Por eso debes recordar que lo que haces lo haces por amor y por misericordia, porque tú has recibido el amor y la misericordia de Dios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Si habéis recibido de regalo, porque Dios es generoso con sus hijos, ¿por qué vamos a cobrar lo que demos? ¿Estoy entendiendo? Si hemos recibido gratis,
Y eso también se refiere a la salvación, al tema espiritual. Si hemos recibido espiritualmente la salvación, tenemos que transmitir esa salvación también a los demás. Eso es lo que a Dios le agrada. De esta manera, como digo, estaremos glorificando a Dios y Dios nos va a recompensar siempre que lo hagamos con un corazón sincero. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.